¿Me escucha? Hola, que no le pego nada a esto. Tengo que escribir mi nombre acá. ¿Cómo? Estoy en una Buenos reunión. días, señorita Ay, Rosa. Sí, sí, mire, en el chat de esta conversación, de esta reunión, cada uno de los participantes está escribiendo su nombre y apellido. ¿Ya? pero Por ¿dónde lo favor, le voy a pongo? pedir si es que lo pudiese hacer. Si se le complica mucho, yo igual tengo aquí un listado de los participantes que están conectados. ¿Ya? Entonces, igual al final de la clase vamos a dar un tiempo para que aquel que no haya anotado o no haya dicho presente Hola, también pueda quedar soy. considerado, ¿ya? Yo la puedo ayudar a poner el nombre. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Pero Esperamos tres ahora, pues minutitos. dígame para yo colocárselo. El teclado, no cambia. En el chat. Ya, ya, por Sí. ejemplo, a ver, doña Rosa, deme su apellido. Rosa Pedraza Rojas. De grasa. Sí, P grasa. Ah, en el chat, Eh, mira, ahí lo puedo escribir. Ah, toma. Buenos días. Vamos a dejarla presente aquí, a ver. Espera. Doña Rosa, ya. Doña Rosa la tengo ya considerada que está presente, ya para que se quede tranquila. Pedraza Rojas. Sí. No. Don Eric me había levantado la mano por ahí. Ahí Sí. se acaba se acaba de anotar en el chat. Muchas gracias. Cambiar un momento. Perfecto, doña Rosa. Muchas gracias. Yo me ayudé la casa. No, si no se preocupe, a medida que vayamos repitiendo las clases, tanto de ciencias como de la otra asignatura, usted ya va a ir, ¿cómo se puede decir?, entrenándose con lo relacionado a Zoom. Se le va a hacer un poquito más fácil, ¿cierto? Ah, Considerando de que esta herramienta de Zoom es relativamente un poquito difícil de utilizar. ¿Ya? Pero no se preocupe, ya aquí la tengo presente. Participantes 13. Buenos días, Ya, mire. profe. Héctor Muy Osorio buen día, don presente. Héctor. Don Héctor, ¿me podría repetir su apellido, por favor? Osorio, Héctor Osorio. Don Héctor Osorio, voy a mandarle un mensajito. Osorio para dejarlo presente. Perfecto. Ya, estimados, miren, tengo entendido de que ustedes ya tuvieron una primera clase, ¿cierto? Ayer tuvimos una reunión ayer de la tarde. Ya, esta sería su primera clase La primera clase. Ya, perfecto, miren. Nosotros nos vamos a conectar todos los días martes de entre 10 y 11 a.m. de la mañana para tener clases de ciencias naturales, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra primera clase de ciencias. En esta oportunidad yo les voy a compartir, por ejemplo, por la pantalla una presentación. Vamos a revisar ciertas diapositivas. Yo les voy a dar dando la información. Y al final de la clase vamos a dejar, por lo general, una pequeña actividad que está presente en su manual de estudio. Tengo entendido que algunos lo tienen en formato físico, otros lo tienen, por ejemplo, en su teléfono, en su computadora, en sus dispositivos digitales. Pero no se preocupe, ya las actividades que les vamos a mandar son básicamente actividades sencillas que no tienen, ¿cómo se puede decir?, una larga duración. Por ejemplo, el día de hoy vamos a realizar una actividad que tiene un máximo de 5 preguntas que son fácil de contestar. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros nos conectemos a estas reuniones, yo les voy a pedir que en el chat escriba su nombre y apellido, básicamente para tener un respaldo de su asistencia. Igualmente, a mí me aparece un listado de las personas que se van conectando a esta reunión, pero alguno de ustedes no aparece su nombre. Por ejemplo, en este caso tengo algunos conectados en donde me aparecen el nombre del dispositivo. Por ejemplo, el Lenovo Tablet, me aparece iPhone aquí. Entonces yo les voy a pedir su nombre y apellido para poder tener un respaldo de su asistencia y así no me quede ninguno como ausente, ¿ya?
Veo que don Eric me levantó la manito ahí, por ahí. Don Eric Sepúlveda. Sí, profe, acá estoy. Eric Sepúlveda. Cuénteme, ¿tiene alguna consulta, estimado? No, no, ninguna consulta, todo bien, escuchándolo, Ya, sin mire, problema. Aquí estoy. cuando comencemos a revisar esta diapositiva de esta clase, yo voy a silenciar sus micrófonos básicamente porque estas clases van a quedar grabadas, ¿ya? Entonces, para que no se, ¿cómo se puede decir? No se introduzca cualquier ruido externo, ¿cierto? Alguna conversación que usted tenga con algún compañero, con algún familiar. A veces suena el típico ladrido del perrito, ¿cierto? Entonces, para prevenir que esos ruidos interfieran en esa grabación, y para favorecer de que usted posteriormente pueda ver este video, ¿cierto? Y lo pueda ver sin ningún tipo ¿cómo se puede decir? De interrupción, valga la redundancia, yo voy a silenciar los micrófonos. Ahora bien, si usted durante el transcurso de la clase tiene alguna consulta o alguna duda, siéntase en la libertad de poder abrir su micrófono y hacer la consulta a vida y por haber, ¿ya? Ya sea cualquier duda que usted tenga, siéntase en la libertad de poder realizarla y así cuando finalicemos esta clase usted se vaya totalmente claro de lo revisado. Entonces, yo a continuación les voy a compartir pantalla para que podamos ver un poquito de información. Primero que todo, les voy a compartir esto, en donde aquí les muestro lo que vendría siendo su manual de estudios, ¿ya? El manual de estudios es un conglomerado de las 4 asignaturas. Aquí usted se va a encontrar la información de lenguaje, de ciencias, matemáticas e incluso de historia, ¿ya? En este caso, lo relacionado con ciencias está desde la página aproximadamente 100, mira, a ver, vamos a ver aquí al tiro. Cuadernillo de trabajo de ciencias, dice por ejemplo, aparece desde la página 134 en adelante. Ya en la última parte ya vendrían todos los contenidos habidos y por haber de ciencias naturales. Y aquí con números aparecen las 5 grandes unidades que nosotros vamos a revisar durante este proceso. El día de hoy vamos a partir con el número 1, el cual está relacionado a la célula. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted se encuentre, ¿cierto?, la materia de la célula que vamos a revisar el día, vamos a encontrar una pequeña actividad. Por ejemplo, en este caso, existe esta pequeña actividad que tiene aproximadamente 8 preguntas. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, hasta las 8. ¿Ya? Ahora bien, estas actividades se les van a enviar a ustedes básicamente para que podamos ir poniendo en práctica los contenidos. No es obligación que usted la haga, si responde mal no va a tener una mala evaluación, siéntase totalmente en la seguridad de poder responder esto con los contenidos que usted vaya aprendiendo y así también me sirve para poder darle una retroalimentación. Entonces, le vamos a compartir la pantalla del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar nuestra primera clase que tiene como título Procesos vitales. Principalmente vamos a revisar lo relacionado con la célula. ¿Ya? Antes que todo, me presento. Mi nombre es Felipe Núñez, ¿ya? Yo soy kinesiólogo de profesión, tengo un diplomado en ventilación mecánica y actualmente me dedico a trabajar en la educación, ¿ya? Trabajo en un colegio de educación especial con niños con diferentes patologías, síndrome de Down, autismo, alteraciones de su desarrollo psicomotor, y trabajo también en un colegio, ¿cierto?, que está denominado como con programa de integración escolar, ¿ya? Entonces, le puedo decir que cualquier contenido o pregunta relacionada a ciencias me la puede hacer y yo voy a tratar de responderle su duda a la brevedad. Comentarles un poquito la planificación de nuestro curso. Durante todas las clases que nosotros tengamos, vamos a ver estas 5 grandes unidades. Vamos a partir el día de hoy con la primera unidad llamada Procesos Vitales, Nutrición y Sistemas del Cuerpo. Posteriormente vamos a pasar a hablar sobre la biología, sobre la conservación del medio ambiente y los efectos de la acción humana en el ecosistema. Luego pasaremos al área de la química, conoceremos lo que es una disolución, una mezcla, hablaremos sobre concentraciones, unidades de medida y utilizaremos ejemplos que están en la vida cotidiana para que todo esto quede sumamente claro. Y por último, ya finalizando, hablaremos sobre conceptos de física, relacionados con la física.
Veremos qué es lo que es el movimiento, qué es lo que es la fuerza y cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos. Hablaremos también entre lo que vendría siendo la unidad 4 y la unidad 5 sobre el concepto de energía. Hablaremos sobre la energía eléctrica, hablaremos un poquito sobre qué es lo que es un circuito eléctrico y finalizaremos todo esto con alguna información relacionada con el sonido. Veremos qué es lo que es el timbre, qué es lo que es el tono, qué es lo que es la intensidad, el volumen, cómo se produce el eco, por ejemplo, etcétera. Y, para su tranquilidad, cuando ya hagamos paso por todas estas unidades, vamos a dedicar una última clase para hacer un repaso. ¿Ya? Haremos un ensayo, una pequeña evaluación, en donde la contestaremos todos juntos y posteriormente la revisaremos para que veamos cuáles son las respuestas que usted contestó mal, cuáles son las que contestó bien, y obviamente se le va a hacer envío a usted de un cuadernillo con las respuestas correctas de todas las preguntas para que usted las pueda estudiar y así cuando haga su evaluación final, ya tengamos resultados positivos óptimos, ¿cierto? Y podamos finalizar esto de la mejor manera posible. Entonces, como les comentaba, el día de hoy hablaremos sobre la nutrición y sistemas del cuerpo humano. Partiremos hablando por la célula. ¿Ya? Entonces, si usted puede ver la imagen, encontramos dos células, una de color amarillo que tiene nombre procariota y una célula de color azul que tiene nombre eucariota. La principal diferencia entre estas dos células es que la célula de color amarillo en su interior tiene guardado el material genético. Este material genético nosotros lo conocemos como ADN. La célula de color amarillo, denominada procariota, tiene el ADN flotando por todo el interior de su cuerpo, ¿ya? O sea que este ADN está esparcido por toda esta célula. Por otro lado, la célula de color azul, denominada célula eucariota, tiene un núcleo y este ADN está guardado dentro de este núcleo. Si vemos la imagen de la célula de color azul, el núcleo vendría siendo esta burbuja de color morada que en su interior tiene, ¿cierto?, una zona de color amarillo. Esta pelotita de color morada hace representación del núcleo, que vendría siendo una burbuja que guarda el ADN en su interior y lo protege, ¿ya? Lo protege, por ejemplo, de algunas acciones nocivas del exterior, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios de la humedad, cambios del pH, situaciones que pudiesen alterar, ¿sí? ¿Cierto?, al ADN, provocando la muerte de la célula. Entonces, la célula se define como la unidad funcional de todo ser vivo, el cual contiene el material necesario para mantener los procesos vitales. ¿Ya? Si usted lo piensa, en todos los seres vivos, ya sea un insecto, un animal, nosotros humanos, estamos formados o compuestos por millones y millones de células. Cada una de estas células en su interior tiene el ADN, el material genético necesario para poder cumplir todas las necesidades del organismo. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que poder alimentarse, respirar, ¿cierto? Adquirir nutrientes, eliminar los desechos que son malos para nuestro cuerpo, etc. Y todos esos procesos se llevan a cabo gracias a nuestras células. Ahora bien, la célula tiene que ser capaz de cumplir los denominados procesos vitales o también llamados funciones vitales. ¿Ya? Una célula tiene que cumplir sí o sí estas tres funciones para poder mantenerse con vida. En primera instancia tenemos la función de nutrición. Esto quiere decir que una célula tiene que ser capaz de adquirir nutrientes, introducirlos en su interior para poder reemplazar estructuras que estén dañadas, que han sido afectadas por el paso de los años, o también para poder obtener energía para llevar a cabo todas sus funciones.
Nuestro cuerpo humano, por ejemplo, sí o sí necesita nutrirse, ¿cierto? Es por eso que nosotros nos alimentamos para poder adquirir los nutrientes. En segunda instancia, una célula tiene que ser capaz de tener una relación con el medio, una relación con el lugar en donde ella está ubicada. Por ejemplo, una célula constantemente recibe diferentes estímulos: temperatura, humedad, acidez, algunas características relacionadas con la ubicación que una célula tiene, y esta unidad tiene que ser capaz de dar una respuesta necesaria a esos estímulos para mantenerse con vida. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo se enferma, nos da fiebre, ¿cierto? Y nuestro cuerpo aumenta abruptamente la temperatura. Ese aumento de temperatura es perjudicial para las células y puede producir la muerte celular. Entonces, las células le dan una respuesta para poder sobrevivir. ¿Y cuál es esta respuesta? El sudor, ¿cierto? Nuestro cuerpo, cuando tenemos fiebre, comienza a sudar. ¿Para qué? Para que el exterior de nuestra piel tenga una capa de agua, una capa líquida que pueda básicamente ir enfriando un poco nuestra temperatura corporal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando un cuerpo está enfermo, por ejemplo, cuando tenemos hipertensión, nuestras células reciben mucha cantidad de sodio, mucha cantidad de sal. Entonces, estas células tienen que ser capaces de dar una respuesta a este estímulo para mantenerse con vida. Y por último, tenemos la función de reproducción, una función fundamental, ya que la reproducción es básicamente cuando una célula se va copiando, se va multiplicando. En nuestro caso, en los organismos vivos, una célula se puede producir por dos caminos, uno llamado mitosis y uno llamado meiosis. Estos dos procesos los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una célula sí o sí tiene que cumplir estas tres funciones, estos tres procesos: nutrirse, tener una relación con el medio externo y poder reproducirse. Si alguna de estas tres funciones no se cumple, la vida de la célula se ve directamente comprometida. O sea, si una célula no puede alimentarse, no puede nutrirse, va a morir. Si una célula no es capaz de entregar una respuesta frente a estímulos como por ejemplo el aumento de temperatura, una célula va a morir. Y obviamente, si una célula no es capaz de reproducirse, va a llegar un momento en que esta célula va a cumplir su ciclo vital y va a llegar al punto de su muerte. ¿Ya? Entonces, sí o sí, estas tres funciones son fundamentales y sí o sí tienen que cumplirse para que la célula se mantenga con vida. ¿Ya? Ahora bien, existe una principal clasificación de estas células, que fue la que yo les comenté en primera instancia, cuando revisamos esta imagen. La principal clasificación de las células es si esta célula tiene un núcleo o no tiene un núcleo. Las células procariontes tienen el material genético disperso en el citoplasma, disperso en su cuerpo. No existe núcleo. Una célula, por ejemplo, procariota de color amarillo, en este caso, no tiene núcleo. Por lo tanto, su ADN está esparcido por todo el cuerpo. Eso hace que esas células puedan formar parte de organismos no tan avanzados o no tan evolucionados, como por ejemplo pequeñas bacterias o algunos virus. Por otro lado, una célula eucarionte es aquella célula que tiene el material genético en el núcleo. Esto hace que una célula eucarionte tenga su ADN más resguardado, más protegido, y esto le da la capacidad de poder formar parte de organismos mucho más evolucionados. ¿Por qué? Porque el ADN está protegido y resguardado frente a elementos externos que lo pudiesen dañar. Entonces las células eucariontes pueden formar parte de organismos mucho más evolucionados, como por ejemplo mamíferos, nuestro cuerpo humano y algunos organismos que nosotros podemos ver en la fauna. Mamíferos, herbívoros, hongos, plantas, vegetales, etcétera. Organismos mucho más evolucionados,
si los pudiésemos comparar contra un virus, una bacteria o incluso a las denominadas levaduras. La principal diferenciación entonces de las células es si una célula tiene un núcleo o si no tiene un núcleo. Si tiene un núcleo, se va a llamar eucarionte. Si no tiene núcleo, se va a llamar procarionte. Entonces, en este caso, en esta imagen podemos ver dos células, una de color azul y una de color verde. Estas dos células son de tipo eucarionte. Por lo tanto, ambas dos sí tienen un núcleo y su material genético está guardado adentro de este núcleo. La célula azul representa una célula vegetal, perdón, animal, que podría ser parte de nosotros mismos, del cuerpo humano, ya que nosotros también formamos parte del reino animal. Y por otro lado, la célula verde es una célula vegetal, o sea, la célula de una planta, ¿ya? De una planta, puede ser de un árbol, de una flor, cualquier vegetal habido y por haber que usted pueda conocer. Entonces, si usted lo piensa, una célula se asemeja un poquito a nuestro cuerpo humano. Dentro de nuestras células tenemos diferentes elementos que se llaman organelos. Si lo pudiésemos homologar a lo que es el cuerpo humano, los organelos representarían los órganos que están en nuestro cuerpo humano. Pulmón, corazón, hígado, riñón, páncreas, etc. En el caso de las células también existen estas diferentes estructuras que ayudan a que el funcionamiento de la célula sea el óptimo para poder mantenerse con vida y cumplir todas sus funciones. Por ejemplo, tenemos estructuras como el núcleo, el citoesqueleto, membrana plasmática, lisosomas, mitocondria, citoplasma, ribosomas, etc. Una gran cantidad de elementos que son coayudadores para que la función de la célula se cumpla a la perfección. Ahora bien, existen tres de todos esos elementos, tres que son fundamentales y que es sumamente importante que usted los pueda reconocer y que pueda entender cuál es su función. Y estamos hablando de, en primera instancia, la membrana celular, o también algunas veces usted la puede encontrar como membrana plasmática. En segunda instancia tenemos el citoplasma y por último el núcleo. En primera instancia, si nosotros nos referimos a la membrana celular o la membrana plasmática, nos estamos refiriendo a una estructura la cual recubre a la célula por todo el exterior. Si lo pensáramos, un ejemplo básico, la membrana celular vendría siendo como nuestra piel, ¿ya? Un elemento que recubre todo el cuerpo de la célula de manera externa. Esta membrana plasmática o membrana celular tiene la capacidad de, uno, darle cierta forma, cierta conformación a la célula. Dos, servir como puerta de entrada o de salida a algunos elementos que están en el exterior que deben ingresar a la célula o al revés, algunos elementos que están en el interior de la célula y que deben salir al exterior. Y también la membrana celular tiene la capacidad denominada como permeabilidad. Esto quiere decir que puede definir o seleccionar cuáles son los elementos que sí son buenos para la célula y cuáles elementos no son buenos para la célula. En segundo lugar, tenemos el citoplasma. Si pudiéramos definir qué es lo que es el citoplasma, debiésemos pensar en una sustancia más o menos gelatinosa, como un gel, como una gelatina, ¿ya? El citoplasma vendría siendo lo que le da el cuerpo a la célula, o sea, lo que está rellenando el interior de la célula, ¿ya? Es un material el cual está en contacto con todos los organelos, está en contacto directo con todas las estructuras y básicamente sirve para poder transmitir diferentes señales, diferente información de una estructura a la otra y también, como se los comentaba, de cierta forma le entrega una conformación a la célula.
que sea redonda, que sea un poquito más alargada o que quizás tenga formas irregulares. Todo eso va a depender de su citoplasma. Y por último, pero no menos importante, tenemos el núcleo. Como yo le comentaba, el núcleo vendría siendo básicamente una burbuja, una pelotita, en donde en su interior está guardado el material genético, el ADN. Este núcleo forma parte de una barrera que, como yo se los comentaba, permite proteger al ADN de elementos externos que puedan ser nocivos para la vida de la célula. Y obviamente, como ese ADN está guardado, está protegido, le da la capacidad de poder ir formando y agrupándose en individuos, organismos mucho más evolucionados. Si nosotros lo pensamos, todas las células se pueden agrupar, se pueden juntar para poder formar diferentes tipos de organismos. En nuestra vida tenemos dos principales tipos de organismos. Unos denominados como organismos unicelulares, básicamente quiere decir que están formados por una sola célula. Y por otro lado tenemos los denominados organismos pluricelulares. Esto quiere decir que están formados por una gran cantidad de células, ¿ya? Entonces, como ejemplo, si nosotros pensamos en organismos unicelulares que están formados por una sola célula, de partida tenemos que pensar que es un organismo el cual yo no voy a poder observar a simple vista. Para poder observarlo voy a tener que necesitar un microscopio. Debe pensar usted que el tamaño de una célula es microscópico. Es imposible que nosotros lo podamos ver a simple vista. Y dentro de los organismos unicelulares podemos encontrar algunas bacterias, algunos protozoos, las típicas levaduras que nosotros también utilizamos para cocinar algunas veces, y también existen algunos virus que están formados por una sola célula. Y por otro lado, aquellos organismos pluricelulares están formados por millones y millones de células. Ya no estamos hablando de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 10. Estamos hablando de millones y millones de células las cuales se han agrupado para formar un organismo pluricelular, que al mismo tiempo también presenta un mayor grado de evolución. Por ejemplo, el cuerpo humano está formado por millones y millones de células. Usted debe considerar todos los tejidos, órganos y sistemas que están presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestra piel, nuestro pelo, ¿cierto? Órganos como nuestro cerebro, pulmones, corazones, están formados por millones y millones de células. Por otro lado, podemos hablar también de un vegetal, de una planta. Una planta también está formada por una gran cantidad de células. Y quizás usted puede decir una planta no se mueve, es un elemento inerte, ¿cierto? Pero un vegetal, una planta, tiene un grado de evolución sumamente alto. Inclusive pudiese ser más evolucionado que el mismo cuerpo humano. ¿Por qué se lo digo? Porque la planta, un vegetal, es el único organismo en el reino animal que tiene la capacidad de producir su propio alimento, ¿cierto? Nosotros los humanos no podemos producir nuestro propio alimento. Tenemos que adquirir nuestro alimento del medio externo, alimentarnos de otro organismo, ¿cierto? De otro elemento, el cual nos va a entregar nuestros nutrientes. Pero un vegetal, una planta, no tiene la necesidad de ir a buscar su alimento en otros organismos, sino que es su propio organismo el capaz de producir su alimento. Y eso le entrega un gran nivel de evolución. Entonces, estas células se pueden agrupar, se pueden unir, formando diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, tenemos los organismos denominados como monómeras. Son elementos formados por una sola célula, ya que por lo general son células que no tienen núcleo. Y aquí hablamos principalmente de las levaduras, de bacterias y de algunos virus. En segunda instancia tenemos los denominados como
protistas, que son algunos organismos que están formados por una célula y también formados por más de una célula, pero que aún así carecen de cierto grado de evolución. Aquí ya encontramos organismos que tienen una célula con un núcleo, células eucariontes. Y hablamos de algunas bacterias más grandes, más peligrosas, por ejemplo, para el cuerpo humano. Algunos virus también, un poquito más evolucionados. Tenemos en consideración de que son virus que tienen unas células con un núcleo en su interior. Por lo tanto, son virus más evolucionados que pudiesen enfermarnos, producir una enfermedad. En tercer lugar, tenemos los denominados como reino fungi, relacionados con los hongos, champiñones, macetas, como usted lo quiera denominar. ¿Ya? En este caso también encontramos organismos multicelulares formados por muchas células y que, ¿cómo se puede decir? Tienen que alimentarse del medio externo. ¿Ya? En este caso, un champiñón no tiene la capacidad de producir su propio alimento. Luego tenemos el reino vegetal relacionado con las plantas, ¿cierto? Todo lo relacionado con los vegetales. Elementos multicelulares formados por muchas cantidades de células, pero que tienen la gran importancia de que son autótrofos. Eso quiere decir que fabrican su propio alimento. Una planta, gracias a la energía solar, el agua y un proceso llamado fotosíntesis, la planta puede producir su alimento y su energía para poder funcionar. Y por último tenemos, ¿cierto? Todo lo relacionado con con el reino animal, con los animales, con los mamíferos, herbívoros, etcétera, organismos obviamente formados por millones de células. Aquí en este grupo también estaríamos nosotros, los seres humanos, organismos muy complejos, multicelulares, capaces de moverse, desplazarse, de generar un sinfín de actividades y que tenemos un tipo de nutrición heterótrofa, o sea, que tenemos que alimentarnos de otro elemento. No tenemos la capacidad de producir nuestro propio alimento nosotros mismos. Entonces, si usted lo piensa desde la izquierda a la derecha, vamos generando, ¿cierto?, un grado de evolución. ¿Ya? O sea, las primeras células formadas por o sea, los primeros organismos formados por una sola célula carecen de evolución. O sea, son organismos que pueden morir muy fácilmente. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, el reino animal son organismos formados por muchas células, células que sí tienen un núcleo, que tienen su material genético resguardado, por lo tanto le entrega un ciclo vital mucho mayor. Entonces, yo les comentaba en un inicio, ¿cierto?, que nuestra célula tiene que cumplir tres funciones vitales: la nutrición, la relación con el medio y la nutrición, perdón, la reproducción. El día de hoy vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a detenernos un poquito en lo que vendría siendo la reproducción celular. La reproducción de una célula es fundamental para que una función se pueda perpetuar en el tiempo o para que algunos rasgos se puedan mantener también por herencia. Una célula tiene que ser capaz de poder copiarse, multiplicarse antes de poder morir para, entre comillas, entregarle, ¿cierto?, un relevo de las funciones que ésta estaba haciendo antes de fallecer. En nuestro cuerpo humano, nuestras células se van a reproducir siguiendo dos caminos. El camino número uno se llama mitosis. Si usted lo piensa, en mitosis, el material genético se va a duplicar, dando como resultado dos células nuevas. Esto quiere decir que a partir de solamente una célula madre, esta célula se va a multiplicar, se va a duplicar y vamos a tener como resultado dos células hijas que, como dice ahí el recuadro, son idénticas en información genética. Esto quiere decir que estas dos células resultantes, estas dos células hijas, son totalmente idénticas a la célula madre. El camino número 2 se denomina meiosis. Ahora bien,
para que una célula se pueda multiplicar o reproducir por meiosis, debe contar con un componente sexual, femenino o masculino, para poder duplicarse y poder replicar su material genético, dando como resultado en este caso cuatro células genéticamente distintas, genéticamente diferentes, ¿ya? Entonces, para que una célula se pueda reproducir por meiosis, sí o sí debemos tener dos células iniciales, una célula femenina, una célula masculina, para poder multiplicarse y dar como resultado cuatro células hijas, pero que en este caso van a ser completamente diferentes a las células iniciales. Cada una de estas cuatro células hijas son completamente diferentes. Esta no se parece a esta no se parece a esta no se parece a esta. Genéticamente son completamente diferentes. Ahora hago una salvedad. Todas o la gran mayoría de nuestras células de nuestro cuerpo humano se reproduce por mitosis. Esto quiere decir que mediante una célula tenemos dos células totalmente idénticas. Y solo nuestras células relacionadas con nuestro aparato reproductor o nuestro aparato sexual se van a reproducir por meiosis. Por ejemplo, en el caso de los varones, tenemos los espermatozoides. Los espermatozoides se van a reproducir mediante meiosis, un elemento que tiene un componente masculino. Y en el caso de las mujeres tenemos los óvulos, una célula con componentes femeninos. Entonces, ¿cierto? Como nosotros lo conocemos, un espermatozoide va a fecundar un óvulo para poder producir este proceso de reproducción, dando como resultado cuatro células idénticas. Es por eso que cuando se produce el proceso de fecundación, existen millones y millones de espermatozoides, los cuales, ¿cierto?, compiten para poder fecundar un solo óvulo. Entonces, si lo viésemos más bonito representado en una imagen, el proceso de mitosis, ¿cierto? Solamente necesita una sola célula inicial, la cual va a pasar por un proceso de reproducción, dando como resultado dos células hijas totalmente idénticas desde el punto de vista genético. Si usted ve la primera célula inicial, hay una mitad de color rojo y una mitad de color celeste, ¿cierto? Y si vemos las dos células hijas, podemos ver de que existe la misma representación. Una mitad roja, una mitad celeste. ¿Ya? Esto para hacer gráfico que las dos células hijas son totalmente idénticas. Ahora, ¿esto para qué sirve? Se preguntará usted. Esto sirve para que las células nuevas, las células que se están multiplicando, puedan formar parte de organismos que ya existen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay una célula de mi corazón que ya cumplió su ciclo vital y se va a morir. Esa célula de mi corazón se multiplica por mitosis y da como resultado dos células idénticas. Esta célula se muere, pero estas dos células pueden cumplir al pie de la letra la función que estaba cumpliendo la célula antes de fallecer. ¿Ya? Esto permite que la información genética, el material genético, se mantenga en el tiempo. Esto favorece y permite que nuestro organismo pueda funcionar de por vida durante 80, 70 años, ¿cierto? Que nuestro cerebro funcione diariamente, que nuestro corazón pueda seguir latiendo diariamente, que nuestros riñones puedan eliminar sodio, orina, elementos nocivos, que nuestro estómago pueda diariamente digerir nuestro alimento, extraer los nutrientes, etcétera. ¿Ya? La mitosis es sumamente importante, ya que como sus células hijas son idénticas desde el punto de vista genético, esto favorece de que se puedan cumplir al pie de la letra las funciones del organismo viviente, o sea, nuestro cuerpo humano. Por otro lado, si pensamos en meiosis, hablamos de que necesitamos dos células iniciales, una con un componente masculino, espermatozoide, una con un componente femenino, óvulo, ¿cierto?
si vemos el primer circulito, la primera imagen, podemos ver que aparecen, ¿cierto? Dos cuerpos de color celeste, dos cuerpos de color rojo. Y si nos vamos a la finalización, tenemos como resultado cuatro células hijas, que si usted ve la repartición o el porcentaje de color rojo y color celeste para cada una, se va a dar cuenta que cada una es completamente diferente a la otra, ¿ya? Y si usted lo piensa, este tipo de reproducción solamente está relacionado con nuestras células sexuales. Esto quiere decir a la fecundación y a la formación de un embrión, ¿cierto? Un cuerpo en formación, que posteriormente a los 9 meses, si no me equivoco, 37 semanas de gestación, vamos a tener, ¿cierto? Un bebé, un organismo, un cuerpo humano pequeñito que está en formación, que está en desarrollo. Entonces, el hecho de que la meiosis nos dé cuatro células completamente diferentes eh, ayuda o usted lo puede observar cuando, ¿cierto? Usted con su pareja va a tener un bebé, su bebé nace y usted puede observar las diferencias que puede tener respecto a los rasgos, ¿cierto? Puede que tenga el pelo parecido a su pareja o que tenga sus ojos, que tenga algún lunar que usted tenga o que tenga un lunar que tiene su pareja, ¿ya? Eso es gracias a que todos esos elementos, esa información genética de la madre y del padre, se mezclan, se entrelazan, dando una gran variedad de, ¿cómo se puede decir?, de aspectos observables. ¿Ya? Por eso, si usted lo piensa a nivel mundial, puede ser que usted con su pareja tenga cuatro hijos y los cuatro hijos van a ser completamente diferentes. Van a haber rasgos similares, color de pelo, color de piel, ¿cierto? Estaturas quizás, pero aún así van a ser completamente diferentes el uno al otro. Ahora bien, aquí les muestro una imagen quizá un poquito más detallada del proceso de mitosis, ¿ya? Mitosis en donde necesitábamos solamente una célula hija, perdón, una célula madre y vamos a obtener dos células hijas completamente iguales, ¿ya? Esta imagen igual aparece en su manual de estudio para que la puedan ver un poquito más detalladamente. Básicamente aquí cada uno de los procesos se ve explicado. Por ejemplo, en la primera fase el núcleo comienza a desaparecer y por lo tanto el ADN queda flotando en el interior de la célula. Luego aparecen unos elementos que van a tomar el material genético y lo van a ir separando al interior de la célula. Va a llegar un momento en que ese material genético se va a agrupar en la zona central de la célula y cada vez se va a ir separando uno hacia un lado, uno hacia el otro. Una vez que el material genético ya se separó y se ubicó en los dos polos de las células, comienza a dividirse la membrana plasmática o la membrana celular para que una sola célula que tiene dos contenidos en su interior pueda separarse y dividirse en dos células hijas que son completamente idénticas. Por ejemplo, si usted ve el recuadro que dice interfase, podemos ver una flecha que está apuntando a una célula que tiene, ¿cierto?, un núcleo azul que tiene adentro una coloración naranja. Y en la parte de abajo donde dice citocinesis, que vendría siendo el final del proceso, podemos ver la separación, ¿cierto?, de dos células que en su interior tienen el mismo núcleo de color azul con la misma coloración naranja. ¿Ya? Eso hace referencia a que esas células hijas son totalmente idénticas, son iguales. Entonces, la mitosis, el proceso de mitosis, este proceso en donde teníamos una célula inicial y obtenemos dos células idénticas, es fundamental para el desarrollo embrionario. Esto quiere decir que cuando el cuerpo humano se está formando, las células se deben multiplicar muy rápidamente y en muy altas cantidades. Cada una de estas células se va a estar multiplicando y va a tener como resultado una función y un objetivo para así poder formar parte de los diferentes tejidos y organismos que están en desarrollo. La mitosis permite el crecimiento de los tejidos y la multiplicación celular. Esto quiere decir que al mismo tiempo se estén multiplicando millones y millones de células
las cuales van a ir cumpliendo funciones específicas. Por ejemplo, una célula que va a nacer va a diferenciarse, ¿ya? Cada una de las células se tiene que especializar y adquirir algunas funciones específicas en el organismo, y eso se denomina diferenciación celular. Por ejemplo, una célula debe ser capaz de elegir qué camino va a seguir, ¿cierto? ¿Qué función va a cumplir? Por ejemplo, si lo pensamos en nuestros músculos, ¿cierto? Tienen la capacidad de poder contraerse y generar movimiento. Cuando nuestras células de los músculos se están multiplicando, dan como resultado ciertas células hijas, y estas células hijas tienen que ser capaces de cumplir la misma función, llegar al músculo y cumplir la misma función de contracción para favorecer el movimiento. Si pensamos en una célula de nuestro sistema nervioso central, por ejemplo de una neurona, esta neurona se va a replicar, se va a multiplicar, ¿cierto? Va a tener como resultado dos células hijas. Las células hijas tienen totalmente claro cuál es su función, ya que tienen el mismo material genético que su célula madre. Y por lo tanto, estas células hijas se pueden unir a nuestro sistema nervioso, pueden formar parte, ¿cierto?, de lo que vendría siendo nuestro cerebro, un nervio, ¿cierto? Una ramificación de lo que vendría siendo nuestra médula espinal. Ahora bien, esta célula del sistema nervioso tiene que ser capaz de recibir un impulso, de entregar una señal, un impulso nervioso para poder, por ejemplo, saber cuándo nos estamos quemando, cuándo saber que hay un peligro en nuestro exterior, o básicamente para entregarle una señal desde nuestro cerebro a nuestro cuerpo humano para cumplir una función determinada. Otro ejemplo, por ejemplo, en los huesos largos de nuestro cuerpo, fémur, húmero, tibia, en el interior de estos se están multiplicando lo que vendría siendo las células sanguíneas, las células de nuestra sangre. Dentro de nuestra sangre encontramos diferentes tipos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Cuando esas células se están multiplicando, las células hijas tienen que ser capaces de cumplir las mismas funciones. La misma función de un glóbulo rojo, que vendría siendo transportar oxígeno, la misma función de un glóbulo blanco, que sería la defensa de nuestro cuerpo frente a patologías, las mismas funciones de una plaqueta, que vendría siendo proteger y nutrir a la sangre en general. ¿Ya? Entonces, la mitosis es fundamental en el proceso de desarrollo embrionario, ya que produce la formación de diferentes sistemas y órganos. Entonces, si en algún momento usted se encuentra con alguna pregunta que diga cuál es la importancia de la mitosis en el desarrollo embrionario, usted debiese responder de que la importancia de la mitosis es que permite el crecimiento y la multiplicación celular necesaria para formar los diferentes tejidos y órganos del organismo en desarrollo. Si la mitosis no existiera, el desarrollo del embrión sería mucho más complicado, mucho más engorroso, y incluso es posible de que no se fuera posible la formación de un cuerpo o de un organismo tan evolucionado como lo que sería el cuerpo humano. Si usted lo piensa, en el cuerpo humano existe una gran variedad de tejidos y de órganos que funcionan de manera a la par para que nuestro cuerpo pueda satisfacer todas sus necesidades. Por ejemplo, en el sistema digestivo encontramos diferentes elementos: el esófago, el estómago, el hígado, páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera. Diferentes tejidos los cuales funcionan o trabajan en fin de una función en específico. Si pensamos en nuestro sistema respiratorio, tenemos la tráquea, bronquios, pulmones, alvéolos, diafragma, músculos, órganos y tejidos que tienen que funcionar todos remando hacia la misma dirección. Y gracias a la mitosis, todas las células hijas que se están reproduciendo pueden ocupar, ¿cierto?, un lugar en nuestros organismos y cumplir exactamente la misma función. Ya, entonces, con eso
finalizaríamos la primera clase de ciencias naturales, ¿ya? Básicamente no los quería bombardear con tanta información. Los contenidos relacionados con ciencias es harta información, por lo tanto vamos a tratar de revisar y hablar lo más importante a considerar para su evaluación final, ¿ya? El próximo día martes vamos a hablar sobre otro proceso importante, otra función importante de la célula que vendría siendo la nutrición. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la nutrición y los sistemas del cuerpo humano que participan en esta nutrición. Ahora, les voy a dar aquí voy a dejar de compartir la pantalla para que volvamos acá. Eh, si existe alguna duda o alguna consulta, por favor, hágamela saber. Yo a continuación en el chat les voy a compartir mi número de teléfono para que cualquier duda o consulta usted me pueda escribir a mi WhatsApp, yo no tengo ningún problema y así yo le respondo a la brevedad. 84 70 87 28. 84 70 87 28. Vamos a poner aquí Felipe Núñez. Ciencias. Cualquier duda, cualquier consulta que usted tenga, por favor escríbame, hágamela saber, ¿ya? Y yo así puedo responder a la brevedad, ¿ya? Si usted quiere, yo le puedo mandar el manual de estudio a su WhatsApp para la que lo tengan guardado en su teléfono. Si quiere, yo le puedo mandar alguna actividad, algún videíto, alguna cápsula, etcétera, ¿ya? Para que podamos ir, ¿cómo se puede decir? Poniendo en práctica quizás todos estos contenidos. Ya, miren, a continuación yo voy a hacer una pequeña lista aquí de los participantes que tengo presentes, ¿ya? Por ejemplo, tengo presente a don Eric Sepúlveda, ¿ya? Tengo presente a don Alexis Rivera, tengo presente a don Cristian Villarroel, tengo presente a don David Helves, tengo presente a don Héctor Osorio. Presente. Ya, muchísimas gracias. Tengo presente a don Luis Jara. Tengo presente a la señorita María Díaz. Tengo presente a don Mauricio Cabrera. Tengo presente aquí a don Rodrigo. Don Rodrigo, ¿me podría indicar su apellido, por favor? Aquí está, Rodrigo Madrid. Ya, don Rodrigo Madrid. Perfecto, muchas gracias. Y me faltaría la señorita, a ver aquí, la señorita Rosa, que la señorita Rosa también la tengo presente. Y me faltarían 4 individuos. A ver, ¿a quién no he nombrado? Porque aquí tengo algunos que me parecen como Lenovo. Lenovo Tablet, Lenovo Tablet. Aquí Eric Y alguien Sepúlveda que... presente, profe. Don Cristian Villarroel. ¿Me podría repetir, estimado, por favor? Aquí Eric Sepúlveda presente, profe. Eric Sepúlveda, perfecto, ya lo tengo presente a usted, presente Cristian Villarroel, don Lenovo, don Jordan Leiva, Jordan Leiva, perfecto, presente. don, que está pulsado con iPhone, don Jorge Mella, presente, perfecto, don Leandro Serra, perfecto, ya, ahí los tengo a todos contemplados con la asistencia del día de hoy. Ya. Entonces, con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Desearles una muy buena semana. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por tener la atención a esta clase. Eh, Cualquier duda o consulta, como se los comentaba, siéntase en la libertad de escribirme a mi teléfono, mandarme un WhatsApp y así yo le puedo responder cualquier duda, cualquier consulta que usted tenga a la brevedad. ¿Ya? Eso, sin más que agregar. Me despido, que tengan una muy buena jornada el día de hoy, un muy buen día martes, una buena semana en general y nos volvemos a encontrar el próximo día martes. ¿Ya? Muchísimas gracias, que tengan todos un muy buen día. Gracias, Felipe.